Tenemos que irnos a Centenario con la información, en este caso, una situación que se vuelve a repetir con una empresa que está encargada de hacer unas obras sobre Ruta 7 y que vuelve a romper un caño de gas. Es la segunda vez que ocurre un hecho similar en muy poco tiempo. Además de esto, con el peligro que esto conlleva romper un caño de gas, 2 personas tuvieron que ser atendidas, hospitalizadas justamente por la inhalación de los gases. Vamos a hablar nosotros con Patricio Álvarez, quien es el jefe de bomberos de Centenario. Patricio, ¿cómo te va? Nicolás Minicini aquí, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo andas? Bien, por aquí bien. Bueno, ¿cómo fue la situación? Me imagino que con cierta tensión se ha vivido esta jornada. Sí, mirá, te voy a decir una cosa, es el tercero, no el segundo. El tercero. Es el tercero y justamente en el mismo trazado y por parte de la misma empresa que está haciendo las tareas del ensanchamiento de la ruta provincial número 7. En esta oportunidad fue cercano a lo que es el cruce de 7 y 51, anteriormente había sido muy cercano a lo que es la escuela 124 y después muy cercano aquí lo que es la primera rotonda del hospital. Ese había sido el tercero, que fue el último, claro, en menos de 50 días. Claro, tenía uno que fue el 12 de abril. Claro, bueno, de ese estamos hablando, tal cual. Ese había sido el último, claro. ¿Y el anterior, recordás más o menos la fecha? Y mirá, tiene que haber sido más o menos en el comienzo de las obras, allá por febrero-marzo. Sí. Más o menos. También en un tramo de poca distancia, corta distancia. Sí, sí, tal cual. Son, digamos, del último al anterior hay menos de 3 kilómetros, digamos, de diferencia. Y este hay un poco más porque obviamente está en el cruce 7 y 51, pero las características son similares. Sí. En este caso la intervención de una maquinaria, una retroexcavadora, que estaba trabajando, obviamente, lo que tiene que ver con la construcción de desagües y demás que está haciendo la empresa, de remoción también de movimiento del suelo y, bueno, al parecer, digamos, de acuerdo a lo que también nosotros pudimos compartir conjuntamente con personal de Camusi y de la empresa, la tarea se tenía que realizar en primera instancia una vez de que la máquina hacía la excavación, el cateo que habitualmente se hace manual, es decir, con palas, claro, y no con la máquina. Bueno, aparentemente, digamos, se pasó de largo, digamos, la uña de la máquina y, bueno, rompió, al margen de que también para esto está establecido un permiso que tiene que pedir la empresa, en este caso a quien es la transportadora, que es Camusi, y también se fija un protocolo, hay una malla que es de color amarillo, que es la que señala la ubicación justamente de un caño, que en este caso transporta gas. Bueno, la máquina lo rompió, lo arrancó, lo partió al medio, es decir, literalmente lo rompió. Bueno, dejó obviamente sin servicio a gran parte de una zona de Vista Alegre. O sea, al caño lo partió al medio. Sí, no es que lo pinchó, lo arañó, sino literalmente lo partió. Exacto, y mira, en este caso particularmente son caños de plástico, que son un poco más elásticos, por decirlo así, y que tienen cierta resistencia. Bueno, igual de todas maneras lo rompió, y esto lo que generó obviamente una gran pérdida, teniendo en cuenta que es un caño de 90 milímetros, la verdad que es un caño importante, y que generó una pérdida de gas que en principio preocupó mucho a quienes estaban cercanos al lugar. Hay viviendas muy cercanas allí, sí, y el personal policial que se encuentra en la garita, que está próximo ahí a unos 150 metros, que vino hasta el lugar para verificar. Bueno, uno de los efectivos resultó afectado conjuntamente con una persona también que trabaja para la empresa, y por eso también cuando llega bomberos inmediatamente los atiende y solicita la asistencia médica de la ambulancia del hospital Dr. Natalio Burr, y luego son trasladados al hospital justamente con motivo de haber, en este caso, respirado el gas mezclado con el aire que estaba en el lugar. En cuanto al procedimiento en sí, la gente de Camusi, bueno, llega al lugar con sus cuadrillas y establece los puntos de estrangulación, de obturación del caño, para, bueno, luego también normalizar el servicio. Esto es un problema realmente complicado cuando se rompe el caño, porque la cañería queda completamente vacía y después hay que hacer todo un procedimiento que la gente de Camusi lo conoce muy bien, que tiene que ver con sacarle el aire que le queda a la cañería. Purgarlo. Es un proceso muy largo que se hace domicilio por domicilio. Claro, así que imagínate que, bueno, si bien el servicio terminó cerca de las 6 de la tarde, y ya está normalizado, digamos, el flujo de gas por la cañería, hasta que se termine de purgar y demás, van a pasar un par de horas para normalizar por completo
el servicio en esa zona. Sí. ¿No? Ahora, mencionabas, Patricio, hace un rato que la empresa tiene que tener un permiso para esto, y, a ver, tiene que estar dadas las normas de seguridad. ¿Eso estaba? ¿Había un permiso? En cuestión de seguridad, sí, cumplían con esa regla. Claro, pero hay un procedimiento que al parecer se alteró y esto fue lo que generó que se produjera básicamente este incidente. Pero bueno, esto obviamente lo tiene que digamos, investigar y de alguna manera también saber qué es lo que ha sucedido la gente de Camusi, porque en esto los responsables solidarios claramente son la empresa de todos los gastos que se generan en base a la reparación y demás, y obviamente por el daño que se genera en cuanto a dejar sin servicio a los vecinos. Sí. Esto es una cuestión, lamentablemente, a veces de vieja data, que obviamente no tiene solución en cuanto a veces a los errores, que muchas veces tienen que ver con digamos, el dibujo de lo que sería el plano en sí, que muchas veces no coincide, que eso puede dar margen a un error. Pero bueno, en este caso ya había un aviso previo y se sabía, digamos, que estaba este caño, entonces, digamos que claro, los trabajos se tendrían que haber hecho con una responsabilidad claramente, digamos, aún mayor, teniendo en cuenta de lo que sucede, obviamente, en este tipo de situaciones, ¿no? Hubo una falta de responsabilidad, entonces. Sí, indudablemente sí, teniendo en cuenta de lo que habitualmente sucede y sobre todo porque uno está manipulando gas, ¿no? Que obviamente es peligroso. ¿Las personas que fueron hospitalizadas están en buen estado de salud? Sí, se encuentran fuera de peligro, simplemente fueron obviamente trasladadas al hospital por una cuestión claramente de prevención, pero bueno, sí se recuperan sin ningún tipo de problema. Patricio, no quiero dejar de preguntarte por otro hecho que está relacionado con incendios que se registraron ayer. Dos incendios en cuestión de un par de horas también. Sí, ayer tuvimos 2 incendios, uno de ellos se registró en la zona de Costa de Reyes y otro fue aquí en la zona de Centenario. Bueno, la particularidad de esto, Nico, tiene que ver con que la llegada del invierno, de las bajas temperaturas, hace que también la gente claramente se tenga que calefaccionar, pero en muchos de los casos no realiza el mantenimiento correspondiente para lo que tiene que ver con los tirajes de las estufas, la instalación de las mismas, como sucedió en el primero de los casos, de las estufas hogar, de esas que habitualmente se utilizan, que realmente tienen una... dan y otorgan, digamos, un calor importante, pero bueno, también el caño genera de que al estar muy cerca de la madera puede encenderse el techo, esto sin aislación. Y en el segundo caso también fue muy parecido, nada más que el techo era de Durlock, pero por arriba teníamos madera, o sea que prácticamente el incendio estaba escondido, y esto también lo hace un poco más peligroso teniendo en cuenta que no se ve. Pero bueno, en los dos casos no hubo que lamentar personas lesionadas, ni tampoco grandes pérdidas materiales, que esto es muy importante, solamente la intervención nuestra que tiene que ver básicamente con verificar de que no hay ningún tipo de propagación para el incendio. Patricio, gracias por estos minutos, muy amable como siempre. Un abrazo para todos y a disposición como siempre desde Bomberos de Centenario. Muchísimas gracias. Patricio Álvarez es el jefe de bomberos de la localidad de Centenario.